Cultivos que siembras una sola vez y vas a comer durante años. Sí, este vídeo va de 10 cultivos eternos. ¡Vamos a ello! Pero antes de empezar el vídeo vamos a hablar de qué es un cultivo eterno. Un cultivo eterno básicamente es un cultivo que vas a sembrar una vez y durante mucho tiempo vas a obtener comida de ese cultivo original. Con lo que vamos a ver qué diferentes maneras y qué diferentes cultivos muy interesantes hay sobre este tema. Y os aviso que uno vale más su peso que el propio oro. Y el primero de todos es el jengibre. Así como información básica para que lo tengáis en cuenta a la hora de cultivarlo, es que necesita unas 6-8 horas de sol más o menos. Tolera bastante bien la semisombra y depende de cómo hasta le va a gustar. El riego es muy moderado, la verdad. La temperatura óptima, unos 20 a unos 30 grados, y para sembrarlo básicamente vamos a coger un trocito de jengibre y lo vamos a sembrar debajo del suelo. Y ya está, así lo tenemos sembrado, es así de sencillo. A nivel de suelos vamos a optar por suelos sueltos y con bastante materia orgánica. Esto es lo que le gusta al jengibre. No tolera demasiado bien las heladas, pero bueno, al estar debajo de tierra, hasta unos 0 grados hasta podría llegar a aguantarlo, ya que debajo del suelo siempre hay un poquito más de temperatura que lo que es en el exterior. Y la forma de mantener el jengibre es muy sencilla, dejando jengibre en el suelo plantado. Es así de simple. Cuando tú coseches, sencillamente deja algún que otro rizoma en el suelo. Y entonces lo que vas a hacer es mantener su cultivo durante años. Durante el invierno va a parar su producción y en primavera verás que van a volver a aparecer estos tallitos otra vez de jengibre. Y si tenéis la suerte de ver la floración, os aviso que es espectacular. Un buen truco para el jengibre es hacerle un buen acolchado para protegerlo tanto en invierno del exceso de frío como en lo que vendría a ser en primavera-verano del exceso de calor. Esto le va súper bien, lo va a mantener húmedo en su temperatura perfecta y lo va a mantener súper sano. Y acordaros, como todo rizoma, peligroso encharcarlo. Si lo encharcamos, nos lo cargamos. Mientras hablamos de cultivos eternos, no podemos olvidar otro tipo de eternidad que también creamos, y son nuestros bosques eternos de Natura Perpetua. Son pequeños paisajes vivos, autosuficientes, que evolucionan con muy pocos cuidados. Es como tener un pedacito de bosque en casa. Y por fin podemos anunciar que después de 2 años de experimentos complejos, ya podemos ofrecer envíos online a toda la península. Mirad qué bonitos. ¿Qué vamos a decir? Si los hacemos nosotros, con sus luces, sus detalles y hasta sus kodamas. Si os gusta este tipo de naturaleza viva, eterna, ya sabéis, en Instagram de Natura Perpetua tenéis más información. El siguiente cultivo eterno son las fresas. Las fresas, en cuanto a necesidades básicas, podríamos decir que quieren de 6 a 8 horas de sol. Son plantas que si hace mucho calor van a preferir un poco de semisombra, pero si tenéis unas temperaturas moderadas en lo que vendría a ser el verano, van a tolerar perfectamente estar a pleno sol. El tipo de necesidad hídrica medio, pero bueno, constante, es decir, que tengan humedad constante. Y en cuanto a temperaturas, de unos 18 a unos 25 grados es lo óptimo, pero toleran ligeras heladas, con lo cual realmente son muy resistentes. Y en cuanto a siembra, pues básicamente una planta ya desarrollada. No os recomiendo bajo ningún concepto hacerlo desde semilla. Tarda mucho y son complicados. ¿Y por qué podemos decir que la fresa se considera un cultivo eterno? Pues el motivo es muy sencillo y es que la fresa tiene un sistema de reproducción a través de estolones que lo que hace es literalmente replicarse a sí misma al lado. Va cogiendo unos bracitos que se van autosembrando al lado de donde estaba, haciendo nuevas plantas, con lo cual si la planta anfitriona se muere, tenemos otra plantita justo al lado y así podemos estar durante muchos años. De hecho, es el mejor sistema para reproducir las fresas en tu propia casa, con lo cual podemos decir que un cultivo de fresas lo siembras una vez y durante muchos, pero que muchos años podemos estar comiendo fresas de la misma fresa original que plantamos. Por eso podemos considerar que es un cultivo eterno. Y esto se aplica a la fresa, al fresón, a la frutilla del bosque pequeña, a todas estas se aplica. Con lo cual, las fresas son cultivos eternos. Y algo importante sobre las fresas es que no toleran
para nada los encharcamientos y les gustan los suelos sueltos y ligeramente ácidos, con lo cual es algo importante tener en cuenta. Con lo cual, un acolchado, por ejemplo, de pinocha, le irían muy bien a estos cultivos. Y cuidadito con los caracoles y las babosas que les suelen atacar con mucha facilidad. Si quieres aprender a cómo sembrar fresas, tienes un vídeo justamente aquí y te lo dejaré también abajo en la descripción. El siguiente cultivo eterno son los chayotes. Los chayotes es una planta que se le llama también papa de aire o patata de aire. Es extremadamente productiva y muy frondosa, con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de sembrarla. Es una enredadera de porte muy grande, muy parecido a lo que vendría a ser, por ejemplo, una calabaza o un pepino en ese aspecto, aunque creo que no son de la misma familia. Y bueno, son súper productivas. Una sola planta te puede producir más de 100 kilos de comida sin ningún tipo de duda. Son como patatas, literalmente, el fruto se puede utilizar como patatas y es muy interesante porque tienen un bajo índice glucémico, con lo cual sustituye a la patata en dietas bajas en calorías o para personas que tienen problemas, por ejemplo, como la diabetes, con lo cual es un cultivo súper interesante. En cuanto a temperaturas, es una planta que va a producir cuando hace calor, 24-30 grados es lo que le gusta, por debajo de 15 grados lo pasa fatal y por encima de 35 también. Para sembrarlo vamos a coger el fruto y ya veréis que ella misma, como podéis ver, en la propia planta ya está germinando. Imaginaros la facilidad que tiene de germinar este fruto, es alucinante. Y ahora vamos a hablar de cómo mantener el chayote vivo durante tantos años. Lo primero de todo es que la propia raíz puede aguantar bastantes años viva sin ningún tipo de problema, siempre y cuando las temperaturas sean pues moderadas, que no haga un frío que pela. Y realmente con temperaturas por encima de 0 grados aguantaría la raíz viva sin ningún tipo de problemas. Si baja es un poco más complicado. También, un dato importante que os tengo que dar, es que en muchos países la raíz del chayote se come. Yo no lo he probado nunca, pero en principio es comestible, con lo cual se puede comer. Pero el mejor sistema para mantener esta planta viva es básicamente que germine. Y como podéis ver, en la propia mata ya germina. De hecho, nosotros en casa tenemos varios chayotes que hemos cosechado de este año que la verdad es que están germinando prácticamente todos, con lo cual es prácticamente imposible quedarte sin semilla germinada para el año siguiente. Es que es ultra, mega, súper fácil de germinar un chayote, con lo cual, aparte de que la propia raíz puede durar bastantes años, es que encima tiene una tasa de germinación tan alta que en la propia mata los frutos germinan, con lo cual te aseguras siempre, 100%, tener chayotes en tu casa. En cuanto a necesidades especiales, es una planta muy vigorosa, con lo cual hay que tener en cuenta que esta sí que es bastante exigente en cuanto a suelos, va a querer un suelo nutrido, con bastante chicha para poder crecer, bien de nitrógeno, pero por lo demás es que aguanta cualquier cosa. No tiene las típicas plagas y hongos que pueden afectar a otras curcubitáceas, realmente aguanta muchísimo y es muy fácil de cuidar. Otra planta extremadísimamente fácil de naturalizar y por varios motivos es el hinojo. El hinojo, así como necesidades básicas, va a necesitar de 6 a 8 horas de sol directo para poder crecer. Es medianamente exigente en cuanto a agua, tampoco mucho. La temperatura óptima para que se dé el hinojo son unos 15-22 grados, aguanta hasta 4 grados sin problemas, puede llegar a tolerar ligeras heladas también, depende de cómo, y se suelen hacer semilleros. Pero es que el hinojo tiene una característica alucinante y es que si lo cortas, vuelve a brotar siempre y cuando dejes un buen tallo. Eso quiere decir que un hinojo te puede durar muchos años. Pues que otra característica curiosa de estos hinojos que nosotros hemos aplicado muchísimo y nos da muy bien es que estos nuevos brotes son nuevos hinojos que tú puedes coger, sembrar y tienes un hinojo. Con lo cual, podríamos decir que de un solo hinojo podemos obtener muchos hinojos durante muchos años. Además, de forma natural, el hinojo hace una floración muy grande con una cantidad de semillas muy alta. Con lo cual, si nuestro suelo es muy fértil, de forma natural van a germinar estas semillas y vas a seguir teniendo hinojos en tu zona. Con lo cual es un cultivo extremadamente fácil de naturalizar que encima, si lo cortamos, va a volver a salir un nuevo hinojo de allí que nos lo vamos a poder comer. Incluso, si quieres que se desarrolle bien, vas a poder separarlo de la planta anfitriona, sembrarlo al lado y este hinojo va a producir un bulbo de hinojo entero, el cual se puede comer como una cebolla. Con lo cual es súper mega interesante el cultivo de hinojo y además es súper mega fácil de asilvestrar, de volverlo naturalizado en la zona. Y en cuanto a necesidades, es que realmente el hinojo necesita
muy poco nutriente y es una planta que tira prácticamente sola porque es una planta muy asilvestrada, muy silvestre, con lo cual realmente vamos a tener que hacerle muy poquitas cosas, con lo cual un supercultivo muy sencillo de cultivar, crece muy rápido y nos puede producir comida durante mucho tiempo. El siguiente cultivo eterno son las cañas de azúcar. Sí, vamos a hablar de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es un cultivo que se puede considerar eterno porque realmente mientras reservemos un poquito de rizoma en el suelo, va a volver a salir. Con lo que entramos dentro de ese lindar donde sí, es una planta eterna, pero también es una planta potencialmente invasiva. Con lo cual hay que tener cuidadito con estas. En cuanto a necesidades de sol, de unas 8 horas a 6 horas más o menos, en realidad más 8, es poco tolerante con el frío, va a parar completamente su metabolismo con menos de 10 grados y la temperatura óptima de desarrollo son 25-30 grados y resiste hasta 38. Las heladas lo llevan mal, con lo cual si en tu zona hiela, lo recomendable es después de cosechar las ramas, pues protegerlo con bien de compost o incluso con una manta antiheladas, lo cual iría súper bien. Generalmente se hacen desde plantón o desde rizoma y en sí es una planta, pues bueno, con un porte bastante alto. Al final no deja ser una caña. Va a querer suelos sueltos, profundos, que retengan bien la humedad y ricos en materia orgánica, porque es una planta que consume bastantes nutrientes. Y bueno, para neutralizarla es tan sencillo como después de cosechar nuestras cañas de azúcar, simplemente mantener los rizomas allí. Esto va a hacer que genere nuevos tallos, nuevos brotes y a la siguiente temporada, es decir, la siguiente primavera, vamos a ver cómo resalen esas cañas de azúcar tan bonitas. Con lo que ya tendremos otra vez caña de azúcar. Y ahora una pequeña curiosidad. ¿Qué pensáis? ¿Que el azúcar de Europa viene de que la caña de azúcar? Dejadme en los comentarios antes de que os dé la respuesta. Pues no, la mayoría de azúcar de Europa viene de la remolacha. ¿A qué es curioso? Que sepáis que abajo de la descripción, aparte de todos mis enlaces, tenéis siempre el enlace al grupo de Telegram. Es un grupo completamente gratuito donde podéis compartir vuestras dudas, donde podéis compartir vuestras experiencias con todo el grupo. Yo estoy, con lo cual siempre que pueda voy a ir contestando a vuestras consultas y a vuestras cosas, pero igualmente la propia comunidad es una comunidad súper interesante, una comunidad en la cual nos cuidamos mucho, hay gente que sabe muchísimo, por ejemplo Jairo, y vamos a responderlos entre todos nuestras dudas y vamos a aprender todos juntos, así que ya sabéis, si queréis formar parte de esta comunidad tenéis el enlace en la descripción. La siguiente planta que podemos considerar eterna son las alcachofas. Las alcachofas van a necesitar un suelo suelto, fértil y con bastante cantidad de nutrientes. Es una planta que hay que tener en cuenta de que es muy grande. Tiene un porte enorme y precisa de horas de sol, es decir, de 6 a 8 horas de sol para que tenga una buena producción, es decir, tiene que estar a pleno sol. En cuanto a necesidad hídrica, tiene una necesidad hídrica alta, pero como su producción es en otoño e invierno, donde de por sí ya hay una humedad mucho mayor, la vamos a poner media. Y en cuanto a frío, tolera hasta 5 grados y la temperatura óptima donde va a producir esa inflorescencia que nosotros nos comemos es entre 20 y 25 grados y se planta desde un plantón o una estaca. Y en cuanto a cómo hacerlo para que se puedan llegar a eternizar estas alcachofas, como muchos sabréis, las alcachofas suelen tener un ciclo de vida útil, entre comillas, de unos 3 a 5 años. Pero esto es si hacemos la típica gestión natural. En realidad, si esta planta al cabo de 3-4 años lo que hacemos es separar esos hijuelos y volverlos a sembrar, esos hijuelos se van a considerar un nuevo tallo, una nueva planta madre. Entonces vamos a tener diferentes plantas. Es decir, de una planta madre podemos obtener varios hijuelos y estos hijuelos irlos reproduciendo para tener más cantidad de plantas y que duren durante más tiempo. Aparte, se resetean. Digamos que esa bajada de producción que hacen a partir del 4º o 5º año no les pasa. Vuelven a empezar a producir otra vez fuertes y vigorosas. Ese es el sistema para eternalizar lo que vendría a ser las alcachofas y mantener una misma planta durante muchos años. Y ahora vamos con la siguiente planta que es eterna.
Y aquí es la planta que hemos mencionado que su peso es más caro que el oro, es decir, 100 gramos de azafrán son más caros que 100 gramos de oro. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos del azafrán básicamente son estas pequeñas hebras finitas que cada flor te da de 2 a 3, con lo cual necesitamos grandes cantidades de azafrán para poder llegar a hacer 1 kilo. De aquí el extremadamente caro que es. Pero es que es un cultivo súper mega sencillo. Va a necesitar de unas 6 a 8 horas de sol. En cuanto a riego, moderado, sobre todo 0 encharcamientos, si no nos vamos a cargar los bulbos. Y en cuanto a temperatura, 20-25 grados es la temperatura óptima. Resiste pequeñas heladas y temperaturas relativamente altas. Y va a producir en este periodo de otoño más o menos cuando produce. Saca unas pequeñas hojas y luego la flor. Y de esa flor podemos coger esos pequeños hilitos, que es lo que vamos a utilizar como azafrán, que es el condimento del azafrán. Y obviamente se siembra a través de bulbos. Durante el otoño y el invierno vais a ver que van a seguir estando esa especie de como hojas de pino, que son lo que deben ser las hojas del azafrán después de la recolección de estas hojas, y eso tenemos que mantenerlo. Es importante que esto aguante todo el tiempo que sea necesario, porque a través de esto estaban acumulando nuevamente energía para el año siguiente generar esa nueva floración, esa nueva brotación. Ya veréis que cuando empieza la primavera y cuando empieza el verano, se van estas hojas y vais a pensar que allí no hay nada. Pero esos bulbos están ahí abajo, acumulando energía y reproduciéndose. Con lo cual, no lo toquéis, dejadlo allí, hacerle un buen acolchado de superficie y cuando venga a venir el otoño, veréis que van a empezar a volver a salir esos pequeños tallos, esa pequeña floración y vais a volver a tener azafrán. Y curiosamente, es que esos bulbos, al paso del tiempo, van a reproducirse debajo del suelo, con lo que vais a pasar de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 20 y así poco a poco teniendo más cantidades de azafrán en ese mismo bancal. Recordad, suelo súper suelto y prohibido encharcar, si no nos lo cargamos. Si te gustaría colaborar económicamente sin tener que gastar de más, que sepas que en los enlaces de la descripción siempre tienes un enlace a un producto de Amazon. Si lo clicas y compras ese producto, que es el que te suelo recomendar en el vídeo, o cualquier otro, me voy a llevar una pequeña comisión de afiliación sin que a ti te coste nada. Es una forma para que si quieres colaborar conmigo, pues puedas hacerlo sin tener que gastar nada extra. Es decir, si tú te vas a comprar una lámpara y te apetece comprarla, entras de este enlace, buscas la lámpara, la compras y yo, sin que te cobre nada más y sin nada más, yo recibo una pequeña comisión. La comisión es bastante pequeña, pero bueno, vais a poder apoyar el canal sin tener que gastar dinero que no queréis gastar, lo cual me parece algo interesante que os puedo ofrecer. Ahora uno de los cultivos posiblemente más infravalorados de la dieta española, y es la acelga. La acelga es un cultivo que es extremadamente rústico, pero extremadamente. De hecho, se naturaliza con una barbaridad de facilidad. Aparte que puede durar bastantes años, tiene esa tendencia natural a lo que vendría a ser naturalizarse en los entornos, con lo cual, si tu suelo es suficientemente fértil, no te vas a tener que preocupar nunca más de sembrar acelgas, teniendo en cuenta la cantidad de comida que produce una sola planta en relación a la velocidad que hace. La acelga es un supercultivo, con lo cual realmente, al ser tan sencillita, podríamos decir que para mí es el cultivo de hoja más fácil de todos. En cuanto a necesidades, de 4 a 6 horas de sol, como podéis ver, tampoco necesitan muchas horas de sol. En cuanto a temperaturas, de 15 a 24 grados, tolera temperaturas de 5, ligeras heladas, a lo mejor le matan las hojas, pero el tallo sigue vivo y vuelve a volver a brotar, hasta 32 grados, ahí empieza a generar ya sus inflorescencias y sus flores y empieza a generar semilla, y esto es lo que hace luego que caigan las semillas, que genera una salvajada de semillas, lo que hace que se naturalice con mucha facilidad. Aparte son semillas con mucha facilidad de germinación, con lo cual si tú dejas que esas semillas caigan al suelo, el año que viene te aseguras sí o sí de tener acelgas en esa zona. Y esta es la forma de tener una acelga naturalizada en tu patio, en tu bosque de alimentos o en tu huerto. Así como curiosidad, que sepáis que la acelga, entre más hojas le cortéis, más va a producir. Con lo cual, no os preocupéis, podéis ir cortándole. Mientras dejéis un buen tallo para que vuelva a rebrotar, va a volver a brotar siempre.
Y sobre todo, eso, dejar que muchas de esas acelgas vayan a flor para que germinen luego esas semillas al suelo. El siguiente cultivo, si sois asiduos al canal, ya sabréis que nosotros tenemos una frambuesa preciosa desde hace más de 8 años. Es una frambuesa que teníamos en el anterior huerto que teníamos, nos la trajimos un esqueje a este, y este nos lo vamos a llevar al nuevo bosque de alimentos que estamos construyendo, con lo cual imaginaros lo fácil de propagar que son las frambuesas. Es súper sencillo. En cuanto a necesidades, de 6 a 8 horas de sol mínimo para que se dé bien. En cuanto a agua, pues moderada. Si es una época con mucha sequía, puede que necesite un poco más de agua, pero se adapta bastante bien a condiciones moderadas de agua. En cuanto a temperaturas, de 18 hasta 24 grados es su temperatura idónea. Las máximas 30, 35, dependiendo de la variedad, pueden tolerar heladas ligeras de -2, -5 grados sin ningún tipo de problemas. Y es ese tipo de plantas que necesita horas de frío. Es decir, en invierno necesita que pase un poco de frío para luego tener una muy buena producción en primavera, verano. Y básicamente es una planta que sus rizomas se van expandiendo poco a poco, necesita un bancal bastante grande. Sobre todo, es una planta que quiere suelos ácidos. Si no son ácidos, puede pasarlo bastante mal, con lo cual sería interesante añadirle un poco de corteza de pino, pinaza, compost de pino, por ejemplo, para acidificar un poquito este suelo. Hasta un poquito turba nos podríamos plantear para acidificar esa zona. Quiere suelos muy ricos, ya que tiene una brotación bastante frondosa y puede durar para toda la vida sin ningún tipo de dudas. Esos rizomas cada año van a generar nuevos brotes y cada año van a volver a producir frambuesas, con lo que realmente es una planta ultra productiva que año tras año nos va a dar. Aparte, se esqueja con una suma facilidad, con lo cual es una planta facilísima de reproducir desde una planta original. Simplemente cogemos un tallo que esté medianamente lignificado, lo sembramos en tierra fértil y las probabilidades de que eso enraíce son altísimas. Aparte que podemos dividir los rizomas para dividir la planta cuando la planta crece mucho, con lo cual es otro sistema para reproducirla. Ya os digo que sencillamente va a durar para siempre. Si la cuidáis bien, tenéis una planta asegurada allí durante muchos años. Y como no podía faltar en un vídeo de Ecohuerto de Alex, vamos a hablar de una flor. En este caso es una flor comestible, que es la capuchina. La capuchina, o también conocida taco de reina, es un tipo de flor que es comestible. Sus hojas son comestibles, sus tallos son comestibles, sus semillas frescas son comestibles, sus flores son comestibles. Toda la planta es comestible, toda ella, con lo cual es muy interesante. En cuanto a necesidades, bueno, podríamos decir que es una planta bastante sencillita. En nutrientes, poquitos. Horas de sol, 6-8 horas de sol. Es decir, quiere, pues eso, un sol directo bastante de esto. Es una planta muy tapizante, con lo cual nos puede tapizar grandes cantidades de zona. Muy melífera, les gusta muchísimo a las abejas, a los abejorros y a todos los polinizadores. Y en cuanto a agua, pues media. Generalmente, con lo que riegas los cultivos, ella se riega sin problemas. Temperatura óptima, 18 a 25 grados, tolera hasta 30, hasta 5. Siembra de la semilla directamente. Y ¿por qué consideramos que esta planta es eterna? Es porque esas semillas son extremadamente fértiles. Con lo cual, si te da flor y dejas que vaya semilla, ya está. Vas a tener capuchina para siempre en tu huerto. No te la vas a quitar de encima. De hecho, es una planta que es hasta un poco invasiva. Pero bueno, yo creo que vale la pena, porque lo que aporta a nivel de biodiversidad es brutal. Aparte, es una planta trampa muy interesante para el control de la oruga de la col. Un tipo de oruga que da muchos problemas precisamente en esta época de año. Con lo cual es súper interesante también como esta. Y luego, que para ensaladas da un sabor y una potencia brutal, con lo cual yo creo que vale 100% la pena sembrarla. Y obviamente, ya os he dicho, semillas caen, germinarán sí o sí y el año que viene vas a volver a tener. Y así poco a poco. Y una cosa curiosa es que como no tienen ciclos de vida tan cortos, suelen tender a hibridarse, con lo cual poco a poco vais a ver que tenéis pues flores de capuchina que serán medio naranjas, medio blancas, medio de esto, y vais a ir viendo las hibridaciones en las propias flores, con lo cual es muy bonito de ver. Así que 100% recomendada, la capuchina.
¿Qué os parece huerto, amigos? ¿Conocíais todas estas plantas eternas que podéis sembrar en vuestros huertos y en vuestros jardines para tener comida durante muchos años? ¿Qué otras plantas consideráis que pueden llegar a ser eternas o que consideráis eternas, que habéis sembrado una vez y de golpe porrazo habéis tenido alimento durante muchos años? A veces incluso de forma invasiva, que no os lo esperabais. Dejadmelo en los comentarios porque nos interesa muchísimo saberlo. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí es un tema que me fascina porque ya sabéis que me encanta la eficiencia y una planta que siembras una vez y vas a comer de ella durante muchos años, que hasta tus hijos pueden llegar a comer de esa planta, me parece algo brutal, súper interesante y muy acorde obviamente a los valores de este canal, que es ser eficientes y gastar lo mínimo posible para obtener comida. Si habéis visto el vídeo hasta el final, os voy a pedir que comentéis jengibre, así sabré que habéis visto el vídeo hasta el final. Y nada, ya sabéis que os dejo justamente aquí un vídeo que puede que os interese, justo aquí otro que puede que os interese y os podéis suscribir justo aquí. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!